Antes de meternos de lleno en el capítulo de lo que ha ocurrido en el día de hoy, está Daniel Menéndez ya con nosotros. Gracias por venir. ¿Cómo están? Un gusto. ¿La reunión terminó a qué hora? 5:30. 5:30. Ya hicieron el análisis, ya hay una conclusión tras el encuentro con Triaca y Stanley. En realidad tuvimos un encuentro y luego hoy también tuvimos una mesa de trabajo con diputados de distintos bloques, que es auspicioso en el sentido de que participaron un conjunto de bloques de la oposición. Lamentablemente había un compromiso de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que iba a ir el oficialismo a esa mesa de trabajo por la emergencia alimentaria y no han concurrido, pero de todos modos el conjunto de diputados representantes de todos los bloques, del bloque justicialista, el Frente para la Victoria, de progresistas, y si me olvido algún otro, Izquierda. La izquierda, el FIT, el Frente Renovador, constituirían las posibilidades de dar quórum y poder llevar al recinto el dictamen que en comisión se trataría en unos días, vinculado con la ley de emergencia alimentaria. Antes de meterme de lleno en ese capítulo de la emergencia alimentaria, en qué consiste, cómo se financiará, de qué plata hablamos, a quiénes beneficiará, etcétera, déjeme hablar de un capítulo judicial, porque digo, la marcha, se llevó adelante la marcha pidiendo por una sociedad sin corruptos. Sin corruptos. Fue frente al Palacio de Tribunales con antorcha, hubo mucha gente, estuvo Cohen Agres. Frente a Talcahuano 550, en el Palacio de Tribunales. En el Palacio de Tribunales, o sea, la gente le está golpeando la puerta a los magistrados. Sí. Me parece sintomático. Es la segunda marcha ya. Es la segunda. La primera fue en Comodoro Pi y ahora es esta. La primera fue a la Justicia Federal, la segunda es a la Corte, al Palacio de Tribunales, al emblema de la justicia en la Argentina. Me parece un dato no menor, insisto, de un reclamo creciente en la sociedad. Y lo segundo es que hoy finalmente se confirmó que lo de los Panama Papers, que involucraba al expresidente, al actual presidente Macri, no tiene que ver en principio con el delito de lavado de dinero, eso es lo que dijo la Cámara, sino con eventual evasión fiscal y por lo tanto va al fuero penal tributario, ¿me equivoco? Penal económico. Penal económico, eso. Fue la Sala 2 la que tomó esta determinación luego de que el juez Sebastián Casanelo decidiera cerrar esta etapa, digamos, cerrar la parte de lavado de dinero y declinar su competencia, diciendo, yo no encontré nada de lavado para investigar, entonces lo que puede llegar a haber es un tipo penal por parte de la creación de las empresas de Fleck Trading y Cajemulla, que son las dos empresas que se le adjudican al presidente Mauricio Macri, y por lo tanto tienen que ir al fuero de lo penal económico. Hoy la Cámara le dio la razón al juez Casanelo, luego de que el fiscal Moldes desistiera de la apelación que había hecho el fiscal Federico Delgado. Bueno, ahora sí vuelvo sobre la emergencia alimentaria. ¿En qué consistiría un proyecto de ley y a qué estaría obligado el gobierno si esa ley prospera? El proyecto parte de un problema social que es prácticamente aceptado por el conjunto de la dirigencia política, social, religiosa, los institutos de investigación, los institutos de estadística. La Universidad Católica señala que hay un 60% de niños que están por debajo de la línea de la pobreza en nuestro país, un 60%. La UNICEF señala que hay 1,5 millones de chicos que no ingieren las calorías necesarias para desarrollarse, es decir, que no comen las 4 comidas necesarias. Estamos hablando de la niñez, donde uno tiene que alimentarse para poder desarrollarse con las proteínas y todo lo necesario para que el organismo se pueda desarrollar. Y el mismo INDEC, que señala que 1 de cada 3 argentinos está por debajo de la línea de pobreza. Esto se da en un contexto de falta de políticas públicas que atiendan esta problemática, ¿no? Si bien es cierto que el gobierno ha mantenido los programas sociales, lo que no es cierto es que haya reaccionado a partir del deterioro social que existe. Es decir, reaccionó a partir de la emergencia social, que fue una ley que el año pasado impulsamos los movimientos sociales, y hoy ante el proceso que en definitiva tiene que ver con la infantilización de la pobreza, es decir, que la pobreza impacta no de manera proporcional a todos. Es decir, a los adultos existe un porcentaje de adultos en situación de pobreza y en los niños es mucho mayor. Entonces, lo que nosotros planteamos es algo básico, que es un piso, entendemos, mínimo, que tiene que ver con trabajar con una de las dimensiones de la pobreza, que es la alimentación en los chicos. Y declarar la emergencia alimentaria tiene 2 aspectos que nosotros vemos clave. Por un lado, atender a algo que es interesante en nuestro país, que es un punto a favor,
que es la alta escolaridad. Es decir, en nuestro país los chicos van a la escuela. Es muy difícil que una familia no mande al chico a la escuela. Hay una escolaridad muy superior al conjunto, digamos, de los países de la región, por sobre el 90%. Es decir, de 10 chicos, 9 van a la escuela. Entonces allí tenemos una posibilidad de fortalecer el comedor escolar. Ante la falta de laburo y el incremento de precio de los alimentos, en la escuela el chico, en el hogar el chico no encuentra el alimento adecuado porque la familia tiene dificultades, ¿no? Entonces, en la escuela el Estado lo puede atajar. Es decir, Vidal hizo un esfuerzo que nosotros reconocemos, pero que nos parece insuficiente, de llevar de 6 pesos que dejó Scioli en el 2015 la ración por chico, por comedor escolar, hoy la llevó a 16. Sí, ración de 6 pesos que Scioli no pagaba desde mayo del 2015, vale la pena también decirlo. Que hay enormes irregularidades, que hay un proceso de mucha corrupción, muy turbio, por decirlo de alguna forma, entre los prestadores, los consejos escolares, digamos, enjambre de corrupción que se teje alrededor. Oye, pero digamos, la idea sería votar una ley para que el Estado ponga más plata para que en los comedores coman más chicos. Y de mejor calidad. Y de mejor calidad. Exacto. O sea, que en vez de 16 pesos, ¿cuánto gasten? 22, 25 por alumno, en la ciudad se gasta 40, por poner un ejemplo. Está bien, para ver 40 en la ciudad no son los mismos que 40 en Formosa o en Misiones. Absolutamente. Lo que nosotros planteamos es que haya un fondo nacional que sea coparticipable a las provincias. ¿De cuánta plata? Nosotros, los diputados han estimado un fondo de 10.000 millones de pesos en 2 años. ¿Quién los va a administrar? ¿Los gobernadores? Ese fondo es un fondo coparticipable destinado exclusivamente a gastos vinculados con los comedores escolares que la Nación manda a el gobierno provincial, y el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación. ¿Quién controla eso? Los mecanismos de contralor que tiene. Porque hoy tenemos una tasa al gasoil, sí, que es excluyente para que termine en camino. Sin embargo, financia cualquier cosa menos camino, no tenemos ruta. Y hace 30 años que tenemos. Tuvimos un impuesto ad hoc en muchos casos para determinadas cosas y después no lo aplicamos. Conceptualmente comparto el diagnóstico, no sé si es la mejor respuesta. No sé si tampoco los chicos tienen que ir al colegio a comer. Creo que tienen que ir a estudiar. Absolutamente. Por eso nosotros planteamos que hay una situación de emergencia. No es una situación común la que estamos pasando. Nuestro país no puede tener ni acostumbrarse a un 60% de chicos en situación de pobreza, ni que 1,5 millones de chicos no obtengan para comer. Entonces, esa es una curioso, situación Daniel, de emergencia. El primer plan alimentario que conoció la Argentina fue el de Caja Pan y alcanzaba a 600.000 personas. Hoy tenemos más de 9 millones de planes. 9 millones. Bueno, pero eso no me lo... Yo estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros queremos que haya trabajo, que el padre pueda y la madre puedan construir la dignidad en su hogar a partir de darle de comer a los chicos. Ahora, el problema es que el gobierno no genera trabajo y las perspectivas para generar empleo están lejanas, ¿no? Hubo un segundo semestre el año pasado donde se iba a reactivar, hubo brotes verdes este año y ahora hay que esperar las elecciones porque el miedo a Cristina puede hacer que no caigan, que no vengan las Entiéndame, Daniel, que yo inversiones. me pongo en la boda del diablo. Quiero simplemente saber cómo podemos resolver, porque es tan acuciante el problema. Yo comparto el diagnóstico con usted. Estamos generando una postración de una generación a futuro. Son los líderes del mañana, pero son el presente. Son chiquitos que no están comiendo lo que corresponde, no tienen tiempo para perder y imbuirse del mundo de la marginalidad y el submundo de la delincuencia a joven edad los termina catapultando al fracaso y no les permite tener igualdad de oportunidades como tuvimos muchos de nosotros que pudimos superar a nuestros padres con la educación, etc. O sea que comparto el diagnóstico. Lo que digo es, ¿cómo hacemos para atacarlo? Y la idea de que entonces construyamos otra vez otro fondo específico que alguien va a tener que pagar, que lo pongamos al servicio de escuela, y mismos gobernadores que tienen la desidia que tienen en la administración de los recursos públicos en muchos casos, etcétera, etcétera, no me queda claro que lo resuelva. Nosotros planteamos en paralelo la construcción de un consejo que participa la Iglesia, que participa distintas ONG que puedan generar al estilo del 2002, digamos, con Dualde. De diálogo argentino. Una mesa del diálogo argentino como aquel entonces. Que existe en la ley de emergencia social, pero que también oficie de contralor de esos fondos. Ahora, yo coincido con que estamos en una madeja de corrupción que donde uno toca hay un negocio detrás. Cualquier, digamos, instancia del presupuesto uno ve que no llega las partidas destinadas. Ahora, hay que mejorar la transparencia y que los recursos lleguen, porque si no, el Estado no puede hacer nada.
digamos, ¿no? Si uno cae en la resignación respecto de la ineficiencia o la falta, digamos, de eficacia, digamos, a la hora de implementar políticas públicas, sin duda, nos quedamos en la inmovilidad absoluta. El Estado no puede hacer nada. No puede no hacer el Estado: justicia, seguridad, absolutamente. salud, entonces hay que mejorar educación. ese Estado, ¿no? Absolutamente. Y también hay que mejorar en términos del impacto por la cantidad de recursos que maneja en relación de las políticas públicas, y también hay que, en algún punto, asignar más partidas para determinadas tareas. Nosotros creemos que estamos hablando de hechos que son de verdad de emergencia, digamos. Sí, claro, no podemos nosotros conformarnos con un país donde pensemos la escuela como un lugar para alimentarse. Tenemos que pensar la escuela como un lugar de excelencia académica que nivele, digamos, aquel que sea el acto de rebeldía de aquel que no tiene... Lo que vivimos todos, yo lo viví, seguramente ustedes lo han vivido, nuestros padres lo vieron mucho más respecto a la posibilidad de que aquel que venga... Tengo un padre que no llegó a 7º grado, así que imagínense si lo viví, me estudié en una escuela pública. Ahora ahora estamos al revés, seguramente nuestros hijos tengan muchas más dificultades que nosotros para poder tener el nivel de vida o la dignidad a la que uno ha llegado con el trabajo, ni hablar de aquel que tiene una situación de vulnerabilidad, de pobreza, ¿no? Es impensable que hoy pueda pensarse en un esquema de ascenso social. Ahora, hay que pensar ese país, pero hay que atacar hoy lo inmediato, y nosotros creemos que hay que avanzar sobre consensos mínimos, porque estos son problemas que hoy requieren de una actuación inmediata. ¿Le gustaría una reunión con Macri mano a mano? Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros hablamos con Carolina. Hablarle al presidente, por supuesto. No coincidimos en la mayoría, pero mire, hay que atender esto. ¿Se lo pidió el encuentro? ¿Se lo pidió el encuentro? Nosotros tuvimos la reunión con Staley y con Triaca, que hablamos como hablamos ¿Cómo con la el califica? presidente. ¿Satisfactoria? Nos parece que... ¿hay buenas intenciones al menos? Es una funcionaria, por lo menos la ministra de Desarrollo Social, que trabaja con cierta honestidad. El problema es que la política económica la desborda. O sea, no la ayuda. Y el problema es que cada vez se genera más pobreza, no hay trabajo, entonces cada vez hay más chicos en los comedores y no hay posibilidad de implementar una política social que empalme con el empleo para poder, digamos, pensar una política de resolución de la pobreza. Las ollas populares se toman un impasse hasta la campaña electoral, y la marcha eventual que ustedes pergeñaban para el 7 y 8 de agosto queda pospuesta después de lo de hoy, y el consenso encontrado en distintos sectores de la oposición para discutir una ley pronto. No, de ningún modo. Nosotros el 7 vamos a estar expresando el problema que vemos, digamos, no vamos a estar movilizándonos de San Cayetano a Plaza de Mayo. Hay algunos sectores que han planteado la inconveniencia. Nosotros lo hacemos desde una pluralidad de miradas. E incluso no es una movilización a favor de nadie, es una movilización en términos partidarios, sino es una movilización que expresa un problema. Hay un problema social en nuestro país que lo expresa y que es consecuencia de políticas económicas, y nosotros creemos que es necesario que se visibilice. Nosotros creemos que va a haber muchísima gente que va a estar expresándose el próximo lunes. Vamos a hacer mañana una conferencia de prensa con Smith, planteando justamente pensarnos por fuera de la emergencia, es decir, resolver la emergencia. Smith, el dirigente de la CGT, el candidato a diputado nacional por un sector del peronismo en la provincia de Santa Fe, en una interna apasionante frente a Alejandra Rodenas y a Agustín Rossi, el dirigente del kirchnerismo. Daniel, lo último. ¿Esa movilización va a ser con cortes totales o no? ¿Comprendieron que es mejor el acampe de Plaza de Mayo, que también les da visibilidad? El acampe, la demostración de que están allí, en el obelisco si se quiere, sin cortar el metrobús. Pero esta lógica de lo que pasó hoy en la autopista Buenos Aires-La Plata, con micros colisionados, que no son ustedes, son otros, es otro reclamo, etc. Pero 7 horas de una autopista cortada no es el mejor... No, nosotros creemos que no es bueno. Uno transita por la ciudad... Es un caos la ciudad, no sé, al margen de cualquier movilización, es un caos por sí, digamos, ¿no? Por la cantidad de las obras, el tránsito, exactamente, el déficit del tránsito público. Uno transita y es un lío, y muchas veces uno genera un reclamo y a veces se genera más el problema del tránsito que el reclamo en sí. Por tanto, nosotros, siempre que podemos, cuando las movilizaciones, hoy tenemos esta posibilidad de hacer ollas populares, de expresar el reclamo a través de reuniones, de manifestaciones,
aspiramos a generar que la noticia no sea que hay un embotellamiento, que la radio, la televisión como servicio anuncie el corte para que la gente evite transitar por la zona. El día 7... Además piense el trastorno que genera otro que está también peleándola como ustedes, o que tiene una emergencia médica, bueno, yo lo vivo o que tiene que llegar a tiempo, que pierde el Totalmente. presentismo, que tiene que llevar a los chicos al colegio, el trastorno. Totalmente. Yo creo que también es interesante pensar en la cultura de la función pública. ¿Por qué el funcionario reacciona cuando el problema explota? Es decir, hay muchos vecinos que tienen un problema porque hay un semáforo y porque a veces cruzan los autos a rápida velocidad. O me quedé sin luz y corto la calle. ¿Pero por qué? Porque presentan notas, el funcionario no responde, de repente se juntan 50, están en una esquina y enseguida baja el comisario, baja el funcionario y al otro día está el semáforo. Entonces, hay una cultura del funcionariato público que hay que también que rever, ¿no? Porque la desidia muchas veces es el trasfondo de las situaciones de conflictividad. Y el germen de un conflicto que crezca. Totalmente. Daniel, gracias por Gracias este ratito. a vos, Bienvenido. Ojalá que encontremos puntos de encuentro. Bueno, muy amable.